Cinema Poppers, bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast favorito, Cinema Pop Chats. Pero ¿qué creen? No estamos solos, nada más Aldo y yo. Hoy tenemos compañía. Tenemos a un invitado muy especial, otro cinéfilo, así al igual que nosotros. Se llama Jorge González, es amigo nuestro, especialmente para mí es mi marido. ¿Qué les voy a decir? Pero bueno, también aquí lo tenemos, somos fanáticos del cine y vamos a discutir una de las películas que a Jorge le gusta mucho. Él desde el principio lo pidió, ¿eh? Lo sugirió. Él dijo, sí. Yo quiero esta película. Entonces, claro que nosotros, como complaciendo a nuestros fans, aquí va la película de Whiplash. Hola Aldo, hola dime, gracias por Hola Jorge, invitarme. ¿Cómo estás? Bien, emocionado de platicar de esta película, ganadora de al menos un Oscar, ¿no? Ganó... Sí, como mejor mezcla de sonido. Y varias nominaciones, ¿no? Uh-huh. Sí. J.K. Simmons, el actor principal, que también ganó el Oscar por esta película. Y Miles Teller. Miles Teller creo que lo nominaron, no me acuerdo si ganó. No creo que lo haya ganado, pero... Debió haber sido nominado. Uh-huh. Pues una película en la que básicamente son dos personajes, ¿sí? Y que sin ser una película que se pueda catalogar como un musical, sí es una película que está enfocada en un tema musical. De hecho, de ahí viene su nombre, de un tema musical que ya se hablará en la película, ya se hablará un poco más adelante. Y pues, cuéntanos, Jorge, ¿hace cuánto que viste esta película? Yo la descubrí primero por un alumno que tuve en preparatoria en Saltillo, y él me mostró una escena muy icónica de donde este personaje de J.K. Simmons, que se llama Terence Fletcher, que es el maestro de música en una universidad que no existe, ¿no? En la película es la universidad el conservatorio de Schaeffer, que supongo que está basado en Juilliard, ¿no? Porque ahí en la película mencionan que es la escuela más importante de música de Estados Unidos, ¿no? Entonces, un alumno me enseña esta escena icónica en donde este maestro confronta muy agresivamente al alumno que es interpretado por Miles Teller. ¿Cómo se llama el personaje? Andrew Neiman. Andrew Neiman. Entonces me enseñó esa escena, y después de tiempo vi la película, y la película me encantó, me gustó mucho. De hecho, es una película que cuando daba clases yo para los alumnos de maestría que estudiaban liderazgo, les ponía esa película para que se cuestionaran pues todos los temas éticos relacionados al liderazgo, a la excelencia, a querer ser el mejor en alguna rama, en este caso en la música. Entonces, desde entonces la veo, me gustó mucho y la veo muy seguido. Sí, y aparte sí, la veo muy seguido. Y aparte la música me encanta, la música de la película está padrísima. Sí, es ciertamente una película que está un poco basada en la obsesión, ¿no? O sea, hablas del liderazgo, pero también está la otra parte del que quiere ayudar a alguien a ser líder. Está el que se obsesiona con llegar a cierto punto, y pienso que ahí es un encuentro de esas dos corrientes, como que el que te exige, pero el que se obsesiona con lograrlo. Sí, definitivamente la película es se ven representados ahí el abuso y también la obsesión, el perfeccionismo. O sea, este par de personajes conviven y es una tormenta perfecta, la combinación de estos dos personajes. Porque sí es una... Obviamente, cuando tú estás en un ambiente de educativo, obviamente está la figura del líder, por eso hablo de liderazgo, ¿no? Y también cuando hablas de liderazgo, también hablas de resultados, hablas de llegar a un objetivo, hablas de cumplir metas,
pero sin embargo se puede llevar a extremos. Sí. Y en este caso vemos ambos extremos. Vemos el extremo del maestro y vemos el extremo del alumno. En ver esta película varias veces ha cambiado mi perspectiva. Y ahorita yo creo que definitivamente los dos están en extremos, ambos. Porque los dos están ahí en esa situación abusiva porque están encontrando algo que buscan, ambos. Entonces lo están encontrando en el otro. Sí. Y después el destino los lleva hacia una resolución de este encuentro entre ellos dos, a un desenlace. Aunque en la narrativa de la película es fortuito. No sé si quieran platicamos un poquito de cómo se desarrolla la película, de qué se trata. Bueno, pues para los que no la han visto, para los que nos escuchan y no la han visto, esta película comienza con pues el personaje de Miles Teller, Andrew Newman, tocando ya sea puede ser en el edificio donde él estaba en la universidad, está en la universidad. Donde viven, Pues un salón de práctica. En uno de los salones tocando la batería. y se aparece el maestro que trabaja ahí en la universidad y dirige a un grupo, digamos que es un grupo muy selecto Ajá. de músicos, y está buscando a un suplente, ¿verdad? Sí, y el profe era un maestro reconocido, Sí. por el staff y por los alumnos, porque él en esta búsqueda de músicos interrumpe las clases de otros maestros. Sí, y O sea, a portazos. Sí, O sea, él no toca la puerta, él entra, interrumpe y el profe interrumpido, ¿no? Se hace chiquito y se hace a un lado. Sí, de hecho en esa escena enseguida cede la autoridad del otro. Totalmente. Sí, o sea, ni lo cuestiona ni nada, y es nomás, ok, ya entró me hago a un lado y que él haga lo que quiera, y hasta ya selecciona a un alumno, sabe que ese alumno ya ni va a estar en su clase y, ok, ya. Entonces, desde un principio se muestra la autoridad, lo que impone este personaje tanto a estudiantes, obviamente, pero hasta sus propios compañeros de trabajo. Entonces... Fíjense que ahí yo pienso que, bueno, en la primera escena, los primeros minutos de la película, el maestro encuentra al personaje de Andrew y le dice, toca, porque incluso hace como un juego ahí con él, psicológico, yo no te dije que dejaras de tocar, y luego empieza a tocar otra vez, te dije que empezaras a tocar de nuevo, tampoco te lo dije. Entonces hay un juego ahí mental que le hace al chavo, pero para mí realmente esa fue la audición. Y luego ya cuando interrumpe la clase es como un pretexto para hacerle ver al otro que como no regalarle la posición tan fácil, ¿sí me explico? Porque realmente lo escuchó más la primera vez que lo... Hay varios momentos en donde Fletcher está buscando o está tratando de descubrir si Andrew es el siguiente en su línea de estrellas. O sea, Fletcher expresa en más de una ocasión que él quiere buscar a un grande de la música, ¿no? Y él está en esa... Para empezar, está en la escuela más prestigiosa en esta película de música. Él tiene el grupo más selecto de músicos dentro de esa universidad selecta. Entonces, él varias veces está audicionando, está filtrando a ver quién puede ser su siguiente prospecto para ser la gran estrella descubierta por él. Eso es importante, que él lo haya descubierto, sí, ¿no? Entonces, al principio, sí, la primera escena es eso, porque ¿qué encuentra? Encuentra un muchacho que está solo en la noche practicando. Entonces, ok, palomita. Sí. Está alguien, no cualquiera está ahí practicando a esa hora cuando a lo mejor todos los demás se fueron a descansar, sí, ¿no? O podría estar en la calle, en la fiesta. Por supuesto, pues es college, ¿no? Sí. Es universidad. Eso uno. Y luego ve cómo responde a su autoridad. Dice, porque él se presenta así, ¿sabes quién soy? Y Nima le dice, sí, perfecto, palomita.
Entonces, y luego también cuando él, después de que lo invita a formar parte de este grupo selecto, que lo saca del salón, sí. Les llamo a llevar a él tiene una plática con él en el pasillo, y si se fijan le hace un par de preguntas donde también está constantemente analizando a Andrew, ¿no? Le dice, ¿ambos tus papás son músicos? Y le dice, no. Ok. Significa que los papás no saben de qué, es decir, estás solo en esto, ¿sí? Tus papás no te van a poder coachar, no te van a poder decir, oye, el mundo de la música, cuidado con esto, o whatever. Él estaba solo. Y luego también le pregunta de su familia. Le dice, ¿quién es tu papá? ¿A qué se dedica? Y entonces dice, no, pues mi papá es escritor. Dice, ok, ¿qué ha escrito? Bueno, en realidad no es escritor, es profesor que enseña. Uh-huh. Ah, ok, ¿en qué universidad? No, pues en prepa. Ah. Todo esto está totalmente intencionado. Está viendo quién es Andrew, porque para él está viendo hasta dónde puede llegar el abuso para empujarlo hacia esa grandeza. Y esa misma conversación también, bueno, cuando yo la vi otra vez, la interpreté como haciendo que caiga en confianza, porque le pregunté, o sea, ¿cómo son tus papás? ¿Qué hacen? Tu mamá no está, ok. Entonces incluso hasta le dice, bueno, ahorita que entremos, quiero que te diviertas, que la pases bien, y hasta la cara de Andrew está así como que, ay, mira, o sea, que qué maestro tan agradable, o sea, el hombre que él admira, o sea, como que de momento es como que está genial el haber conocido a tu estrella. Y obviamente ya empieza esa clase y, digamos, salen los colores reales del maestro. Pero como que esa plática, aparte de querer encontrar tal vez dónde medir, o sea, hasta dónde, pero también como, confía en mí, todo va a estar bien. Entonces como que yo interpreté esa conversación también como, todo va a estar bien, confía en mí, y luego, pum, o sea, da la revelación de cómo es este maestro de muy estricto y muy abusivo. Sí, es que lo hace que baje la guardia. Exactamente, entonces, hace que baje la guardia. Entonces el otro entra muy feliz. Pero incluso antes de llegar a esa clase, lo cita a las 6 de la mañana, cuando la clase empieza a las 9. O sea, lo está probando en todo momento. En todo momento lo está probando, porque según la visión de Fletcher, porque él cuenta en repetidas ocasiones la historia en cómo un grande del jazz, Joe Jones, le avienta un cimbal, es decir, un platillo de una batería, sí, a otro músico, y casi lo decapita. Y varias veces ambos intercambian esta historia. En otras palabras, están referenciando esa historia como justificante del abuso que están teniendo y la dinámica tan tóxica que están teniendo entre él y Andrew. Porque al final de cuentas creo que ambos tienen esta obsesión con la perfección, sí, esta obsesión con la grandeza, tanto que incluso Andrew tiene esa misma conversación, bueno, no del músico exactamente, pero cuando está eventualmente con la novia, cuando termina con ella. Entonces, o sea, como que esta obsesión de ser el mejor, de ser el más grandioso, y si no lo es, ¿qué va a hacer de su vida? Sí. Aunque ahí, sin embargo, yo veo que la diferencia en esa obsesión es que Andrew, el personaje de Miles Teller, ve esta obsesión, pero sin embargo mantiene una necesidad de aprobación. Ah, claro. O sea, él necesita que el mejor maestro del mundo le diga que está haciendo bien las cosas. Uh-huh. Entonces no le importa si la novia, si el papá, exacto, si todos los demás le dicen que lo hace bien, uh-huh, no le importa mientras el otro no se lo diga. Sí. Entonces pienso que ahí es donde está su debilidad para caer en esta obsesión. En esa obsesión y en esa relación tóxica, sí, porque así como en esa relación tóxica como que buscas la aprobación del que te está abusando, entonces de alguna manera es como un círculo vicioso. Entonces el otro, aunque lo maltrate, pero es como que si hago algo que por fin lo apruebe, es como que, o sea, qué padre, o sea, y si no, es donde pues el otro puede incluso hasta perder la cabeza. Y en el momento en el que en la primera clase de Andrew con Fletcher,
sucede esta escena icónica de la película en donde primero corre a otro estudiante de una manera muy agresiva, ¿no? Y también con un juego psicológico medio perverso, en donde primero demuestra su genialidad, ¿no? Porque están ensayando una pieza, ¿no? Y después detiene la música y dice, ahora, hay algo que me enoja mucho. Hay un músico que está desafinado. ¿Okay? Y les da la oportunidad y luego de les dice, decir, ¿quién está desafinado? Nadie dice nada. Dice, bueno, ok, a lo mejor un insecto voló en mi oreja. A lo mejor yo estoy loco, ¿no? Después empiezan a tocar y vuelve a detener la música y dice, no, mi audición está perfectamente bien. Hay un músico desafinado. Y entonces empieza a cuestionar a uno de los músicos y le pregunta, ¿estás desafinado? Si se fija, es muy cuidadoso con lo que dice. No lo acusa de que... Es decir, no le dice, tú estás desafinado. Le pregunta, ¿estás desafinado? Y él dice, sí. Entonces le empieza a gritar y lo corre del salón. Hasta lo hace llorar y todo. Sí, claro. Y estamos hablando que son muchachos de universidad, ¿no? Y todo esto lo está presenciando Andrew. En otras palabras, también es una prueba para Andrew para decir, ve de qué se trata. Andrew es nuevo. Si se va, ok, no pertenece. Pero si se queda, entonces seguimos en este juego de ver hasta dónde lo empujo, porque él vio algo en Andrew, obviamente, ¿no? Entonces, y luego finalmente le dice, lo corre, y dice, y solo para el récord, él no estaba desafinado, eras tú, Erickson. Pero él no sabía que no estaba desafinado. Y dice que igual peor. Y esto está peor. Entonces, por un lado, él demuestra que solo escuchando ciertos tonos, o sea, una parte de la melodía muy, muy breve, puede detectar quién está desafinado. Entonces, sí, él sigue demostrando su genialidad. O sea, eso es parte del juego, sí, ¿no? Pero desde ahí también, o sea, como inspira miedo, porque desde que entran y Andrew ve a los chavos, están platicando, algunos están fumando, así como que todo tranquilo, están acomodando, nada más entra él al cuarto y todos se callan, bajan los instrumentos, hasta bajan la mirada y esperando hasta que él dé el señalamiento con la mano y ellos empiezan a tocar. Pero todo el mundo baja la mirada cuando él entra. Es muy parecido a estas dinámicas que están entre los drill sergeants y los soldados, cuando se están preparando para pasar esa prueba de entrenamiento físico al principio, que quieren formar parte de un cuerpo de élite del ejército. Es esta misma dinámica, es casi un ambiente militarizado ahí dentro del salón. Sí, es como que cuando pasan a ver si tendieron la cama. Sí, exacto. Ajá. Sí. Y es justo en esta primera clase donde le avienta la silla también. Sí. Sí. Sí, la avienta la silla. Es que es muy chistoso porque empieza. No te preocupes, Andrew. A tu tiempo, tú avanza. Tú. Sí. Y de repente empieza a ignorar a todos los demás y le empieza a decir, no estás a tiempo. Y le empieza a aplaudir, le empieza a dar el tempo, y no lo da, hasta que y se voltea y le avienta. Y en esa dinámica, y es más o menos lo mismo, está replicando lo que pasó con esta anécdota que dicen de Joe Jones y no me acuerdo cómo se llama el otro. Creo que era Charlie Parker. Charlie Parker, exacto. Porque en esta anécdota que cuenta, le avienta un cimbal y en esta le avienta una silla. Pero es básicamente lo mismo. Y también lo cachetea. Sí, o sea, también llega a abuso físico. O sea, ya no es nada más abuso verbal, ni psicológico. O sea, ya también cruza la línea del abuso físico, donde lo cachetea y no una vez. O sea, lo hace varias veces como que para que entienda si iba o adelantado o iba atrasado en el tiempo. Pero aún así, o sea, digo, y a mí es donde a mí me causa conflicto esta película, porque como maestro, o sea, ¿cómo cruzas esa línea entre los estudiantes? Aunque ya estén en universidad, pero así como que andarte aventándoles cosas o cacheteándolos,
Ya sé que él tiene la excusa de buscar al músico el legendario, el ¿no? legendario, ¿verdad? Pero como que yo no estoy de acuerdo con los métodos que él usa. Bueno, pues, o sea, sí, evidentemente los métodos no son... Están muy bravos. Sí, ahí el problema es que seguramente hay personas así en el mundo. Por supuesto. Y el problema no es tanto un caso como el de la película, sino el que cómo alguien así, bueno, para mí pienso que cómo alguien así llega al ocaso de su carrera y nunca hubo nadie que denunció ese acoso hasta un caso como este, por ejemplo. Yo pienso que si tienes éxito, entonces justificas el abuso o el maltrato. Erróneamente. Sí, de acuerdo. Porque, por ejemplo, esto me lleva a pensar en algunos grandes del deporte y en algunos coaches. Por ejemplo, hay dos leyendas del básquetbol, Michael Jordan y Kobe Bryant, que eran bullies con sus compañeros, eran abusivos, pero hacían todo a la perfección, eran los primeros en llegar, eran los últimos en irse, y eran muy abusivos y exigían mucho de sus compañeros. ¿Qué les justifica ese comportamiento? Que ganaron. Sus campeonatos. Exactamente. Hay otro caso de un coach en college que se llama Bobby Knight, y Bobby Knight era, creo que, el coach de la Universidad de Indiana, y era terriblemente abusivo. Se lo perdonan y sigue siendo un ídolo porque llevó a esa universidad a ganar. Hay otros ejemplos en donde el coach era igual de abusivo, pero como no ganó, lo despiden y cuestionan todos sus métodos. Exactamente. Entonces, y creo que eso puede, entre comillas, justificar ese tipo de actitudes y de conductas si logras el resultado. Y finalmente, pues no estamos espoleando, es una película ya viejita. Y al final creo que ambos encuentran lo que buscaban. La dinámica también con el papá, regresando un poco, la dinámica con el papá también es bien interesante, y eso también explica por qué Andrew no se sale de esa relación tóxica con Fletcher. No sé si recuerdan la escena en el cine. Sí, bueno, están viendo el cine y alguien, bueno, lo que recuerdo es que alguien pasa por atrás, ¿no? Y le pega, y el que ofrece la disculpa es él, cuando le pegaron a él. ¿Sí me explico? Es decir, el papá definitivamente no era alguien que estaba empujando a su hijo hacia esa grandeza que él mismo buscaba. Uh-huh. Porque esa escena es clásica. Eso sucede y está mandando un mensaje. Alguien pasa por detrás de ellos y le pega al papá, y el papá es el que dice, ay, perdón. Uh-huh. Pero tú, ¿por qué ofreces la disculpa? ¿No? Uh-huh. El papá no tenía idea de lo que Andrew quería. Y no sé si al final, cuando Andrew está haciendo lo que se va a convertir en parte de su leyenda, con este solo fantástico que está haciendo al final. No sé si se recuerdan esa imagen donde el papá está viendo a través de la puerta. Uh-huh. Y está viendo algo que nunca había visto antes. Está viendo la genialidad de su hijo, y creo que finalmente lo entiende por qué está tan obsesionado con esto. Sí. Sin embargo, bueno, ahí hablas del papá y de la digamos, lo que el papá representa en la vida de él. ¿Qué tan necesario es también alguien así? O sea, no sé si esté tan mal la actitud del papá, viendo que a lo mejor, bueno, en este caso a lo mejor sí él necesitaba a alguien más que lo empujara, pero a lo mejor en otros casos puede ser que, bueno, papá, yo no sé que no me empujas, pero no es lo que busco de ti. O sea, no sé si me explique. O sea, él ya encontró en alguien más lo que el papá no le da, pero sin embargo él ahí sigue con su papá, yendo siempre al cine con él. Entonces a lo mejor él ve en su papá
pues lo que mucha gente ve en sus padres, solo el hogar. ¿Sí me explico? El algún... que te reconforta aunque no tengas la razón. Ándale, eso, o sea, como que de alguna manera sabes que es mamá o papá y como casi siempre los papás te dicen, ay, lo hiciste muy bien, mijito, o sea, como que aunque haya, no sé, alguien cantó en un show de talentos y tal vez no cantó la mejor canción o no le salió un gallo y la mamá o el papá, no, lo hiciste súper bien, lo hiciste súper bien. Entonces yo creo que de todas maneras Andrew, en esos momentos de estrés, que sí lo vemos a lo largo de la película, siempre regresa un poco a su papá, como que de alguna manera, como que no sé si lo veo como que para lamer sus heridas, por así decirlo, o sea, como que para sentirse un poco apapachado de esta zona de confort que tiene con su papá. Igual podríamos, no sé si el papá algo como, no sé si conformista o no, o sea, algo como que en una zona segura, una zona tranquila, donde aquí todo está bien, mi hijo toca y que toca bien padre. Entonces, como que de alguna manera él recibe así como que, ay, pues sí, pues mi papá. Porque por otro lado, lo que sí vio como un estorbo fue su relación amorosa. Uh-huh. Eso sí lo cortó. Pero fíjate que de ahí tienen un diálogo, cuando se están conociendo, tienen un diálogo muy interesante. Porque él corta después con ella. La relación fue muy rápida, pero cuando sale la primera cita y él incluso le está preguntando a esta Nicole, a esta chava interpretada por esta Melissa Benoist, le pregunta de, oye, pues ¿en dónde estudiaste? ¿O dónde estás estudiando? Y ella menciona otro colegio, Fordham, y él incluso le pregunta, ¿por qué? O sea, como que ¿por qué ese? Y ella así de, pues porque era el que me aceptó. Cuando él, por ejemplo, él dice, no, pues yo entré a Schaefer porque es la mejor escuela de música en todo el país. Entonces, incluso él le sigue preguntando, y bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Y ella dice, pues no sé, o sea, todavía no sabe. Entonces, aquí incluso se ve esta diferencia donde Andrew tiene un objetivo en mente, él tiene lo que quiere hacer y o sea, la meta que él quiere alcanzar, la grandeza, y él ve que esta chava no aspira, no tiene esa aspiración a lo que sea, a lo que ella quisiera estudiar, pero no tiene hambre. Exacto, no tiene hambre, no tiene drive, no tiene ese impulso de aspirar a algo grandioso, algo genial. Entonces, cuando él termina con ella, él de hecho es muy real en la conversación, diciendo, pues mira, tú me vas a decir que deje de tocar música, me vas a resentir porque no estoy pasando tiempo contigo, tú me vas a decir todo esto y ahora yo te voy a resentir porque tú me estás pidiendo que deje la música, entonces de una vez lo cortamos. Pero porque él mismo ve que están en niveles totalmente diferentes. O sea, él está un escalón más arriba y ella está abajo y se quiere quedar abajo. O sea, ella no tiene algún plan de momento de alcanzarlo al mismo nivel. Al menos en ese momento. Tiene otras prioridades. Tiene otras prioridades, exactamente. Y esta dinámica con el papá también se ve en la escena de la cena, cuando están cenando con algunos familiares, que yo lo interpreto como a lo mejor el hermano del papá, tal vez. Tal vez. No sé si ustedes se fijaron, pero justo empieza la escena y el hermano del papá le dice, uy, esto está sobrecocido, no lo puedo ni masticar. El papá no dice nada. Esas líneas no son accidentes, están tratando de pintar una imagen del papá que no se defiende, que puede aceptar la crítica, que ofrece disculpas cuando sumiso, y es algo que va diametralmente opuesto a lo que quiere Andrew, y es por eso también, entre comillas, justifica el mantener esta relación abusiva con Fletcher. Para aquellos que no vieron la película y que la van a ver, es un maestro abusivo, o sea, esa es la palabra. Le pega a Andrew, lo cachetea, ¿no? Utiliza un lenguaje súper vulgar, soez, insulta a los muchachos. Sarcástico. Se burla de ellos, usa sus situaciones incluso personales. Cuando tienen, si se acuerdan, donde están con los tres bateristas, que tiene ya a tres, tiene a Andrew, al que estaba originalmente con Fletcher y al chavo uno altote pelirrojo. Y los está probando a los tres y a los tres les dice cosas personales, donde obviamente sacó información, así como lo que vimos al principio cuando está con Andrew, de oye, háblame de tu mamá, de tu papá. Entonces a la hora cuando se enoja con ellos, los insulta, de que ay, con razón tu mamá te dejó, y al otro, ay, con razón andas ahí con otros muchachos, y o sea, le saca cosas súper personales para insultarlos. Pero demuestra esta figura de abusiva y de autoritaria, hasta como de dictador. Y en esta escena de la cena, si bien el papá tiene estas características,
también conoce bien a Andrew, porque en cierto grado, ¿no? Porque él sabe que quiere llegar a esta grandeza. Yo creo que lo que el papá desconocía es hasta qué punto y qué nivel tenía su hijo y hasta qué punto quería llegar, ¿no? Pero si se fijan, empieza en una discusión con los primos que después llegan y les empieza a cuestionar sus logros, entre comillas, ¿no? Y entonces el tío dice, no, es que tus primos tienen amigos y él hizo un récord escolar en el fútbol americano. Y dice Andrew, es División 3. ¿Qué? Es División 3, ni siquiera es División 2. O sea, ¿qué les están aplaudiendo? ¿No? Y dice, se te hace que es muy fácil. Y dice, ven a jugar con nosotros. En inglés es come play with us, son 4 palabras. Dice, come play with us. Y dice Andrew, 4 palabras que jamás escucharás de la NFL. Pero entonces el papá le dice a Andrew, dice, ¿y a ti te han hablado del Lincoln Center? Y se la regresa. Y se la regresa, así como que a ti tampoco te han hablado. Entonces... O sea, bájale a tus humos. Sí, pero pienso que esto, en lugar de desanimar a Andrew, lo prende. Lo prende, sí. ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente, creo que el final de esta película es... A mí me encanta, el final para mí es mágico, es maravilloso. Porque al final, cuando... pasa algo súper crítico en la película, que es cuando Andrew se accidenta. Se accidenta. Y ahí tú ves el nivel de obsesión de Andrew. O sea, los dos están locos. Sí, pero, o sea, a donde vas es lo que... O sea, vas a una presentación. Para empezar, se poncha el carro y vas a llegar tarde. Buscas de cualquier manera, encuentras en qué irte y se le olvidan las baquetas. Ya llega a donde es la presentación y pues el maestro ya no lo va a dejar tocar, para empezar. Dice, ya estás fuera. No se deja. Creo que es de las... podría ser la primera vez en que lo insulta, lo le enfrenta, habla con maldiciones, lo encara y le habla con maldiciones. Sí, es la primera vez. Entonces, no quiere perder esta oportunidad. En cuanto le dicen el sí, va por las baquetas. Sale corriendo. Claro. Y es donde tiene un accidente. Por las prisas, por ir manejando rápido. Y el accidente está feo. Sale sangrando y aún así... Sí, pero ahí es donde te das cuenta de la obsesión que tenía. Por supuesto. Porque en el momento en el que ya tienes un accidente de ese tamaño, cualquier persona, y me incluyo, yo me olvido de dónde tenía que llegar. Y que me atiendan. Sí. Y él no. No. Él lo que quiere es llegar. Sangrando y todo. Y seguramente tenía algún hueso quebrado, porque al final no puede... al principio con la adrenalina pues empieza a tocar, y después que la adrenalina baja, ya no puede sostener la baqueta. Seguramente tenía por ahí un hueso quebrado de la mano o del brazo, estamos suponiendo, pero ya no puede sostener la baqueta. Entonces Fletcher no se lo perdona, no le pregunta qué pasó, no le pregunta por qué está sangrando, porque llega... Y es lo que te iba a decir, o sea, el maestro ni siquiera se preocupa, no, o sea, nada. nomás, incluso, o sea, lo ve llegar, lo ve sangrando, los demás compañeros, claro que se friquean, pero, y él empieza a tocar, entonces incluso el maestro está viendo, vamos a ver si continúa, pero cuando ve, pues que ya no, o sea, igual no se preocupa de, oye, ¿estás bien? ¿Quieres que te atiendan? O sea, es como una mirada de decepción, de que fracasaste. Sí. Y se lo dice, ¿saben que qué? Estás terminado. Yo pienso que, maestro, una personalidad como ese maestro, al menos en ese caso yo pienso que lo veía como un producto. Por supuesto. El chavo, o sea, no me importa que si te rompiste una pierna, me estás arruinando lo que yo quería presentar como buscando. Un logro mío. Es correcto, O sea, así es. Y definitivamente él quería ser aquel descubridor de ese siguiente grande. Sí. Ese es el objetivo del maestro. Muérase quien se muera, quiébrese quien se quiebre. Eso era el objetivo de él. Claro, se dice en inglés a one track mind. Son personas que tienen un objetivo en mente
Y lo van a lograr a como sea. a toda costa, Sí. a todo precio, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, cuando Andrew, después de que se da cuenta de que, oye, estoy haciendo todo esto, me costó mi novia, me está costando la relación con mi papá, Hasta me su propia me salud. está costando mi salud, me quebré algo, ¿no? Ujú. Y en vez de, y me dice, you're done, me dice, ya estás terminado, you're done, estás frito. Ujú. Entonces Andrew ataca al profe. Y bueno, la escuela lo corre. Ujú. Lo corren de la escuela y empiezan a cuestionarse los métodos del maestro. Un antiguo exalumno, un exalumno de Fletcher se suicida y entonces empiezan a cuestionar y finalmente él termina separándose de la universidad. Pero mira, ¿no? ahí hay algo importante porque sale esta noticia de este chavo que se suicida, pero Sean Casey. pero la primera vez que hablan de eso, Fletcher se los platica a los chavos, todo como que la primera vez que podríamos decir que se ve emocional, sensible, porque hasta medio llora o se le quiebra la voz, tiene los ojos llorosos. No sé si estaba, o sea, si de verdad lo sentía o nomás fue falsedad. Pero él les dice a los chavos que tuvo un accidente. No Sí. les dice que se suicidó. O sea, es más, dice que tuvo un accidente automovilístico. Y resulta que es mentira. Entonces, o sea, como que ¿cuál fue el punto de mentir? Porque al final de cuentas no es algo... Yo digo que de verdad no le afectó por decir, oye, si de verdad él se entera de que este chavo se suicidó por tu culpa, por la manera en que lo presionaste y todo, lo que ustedes están diciendo, o sea, hombre no le importa si el chavo se haya suicidado. O sea, para él fue un fracaso. Pero Porque no se toca el corazón y decir, oye, tal vez mis métodos no son los adecuados, ya se me murió un chavo. Pero fíjate que él cuenta que este chavo, yo lo veo de forma diferente. La historia de Sean Casey es como uno de los éxitos de Fletcher, porque él sí lo contrataron y sí estaba tocando a un nivel profesional bastante alto. Entonces, yo pienso que Fletcher ve como a ese alumno. Yo pienso que su sentimiento fue algo genuino, porque para él sí es un caso de éxito que él cuenta. Sean Casey él pone un disco de una grabación. Marcellus en el Lincoln Center, creo que es en Lincoln Center lo contratan. Es decir, sí, este chavo estaba teniendo cierto grado de éxito. Pero bueno, no nos puede sorprender que Fletcher mienta, porque alguien que pega, obviamente miente. O sea, mentir está por debajo de pegar, ¿no? Su necesidad de la mentira, que si no pasara nada sería innecesaria. O sea, pero la necesidad de mentir al decir que fue un accidente. Sí, yo veo ahí un sentimiento de parte de él, a lo mejor no de culpa, pero él se da cuenta que hay cosas que él hace que no están bien transmitirlas a las personas con las que trabaja. Sí, yo creo que todo todo está calculado, porque obviamente si él dice se suicidó, eso ya puede meterle a sus alumnos actuales algunas ideas de, caray, ¿por qué se habrá matado, no? Y estamos suponiendo, o sea, ahí la investigadora que finalmente llega con Andrew y lo invita a atestiguar, ¿no? En contra de Fletcher, estamos suponiendo que fue derivado del trato de Fletcher. En realidad nunca queda claro, pero es suficiente como para que Fletcher tenga que retirarse de la universidad. Entonces se reencuentran, y el reencuentro es totalmente fortuito. O sea, Andrew va caminando por la calle y ve que su ex profe está tocando en un bar, y entonces Fletcher ve esto como una oportunidad para regresarle, vengarse de él. O sea, Fletcher no tiene idea de lo que está haciendo Andrew, si está practicando, le pone otra prueba, pero con toda la intención de vengarse de él. Sí, porque de hecho el encuentro es que entra y lo ve tocar y pues ya me voy. Y Fletcher va y lo alcanza. Y le dice, Andrew. Entonces empiezan a platicar, y es ahí donde él dice, es que no hay, es otra de esas escenas que a mí me gusta mucho, donde dice, no hay
palabras más, él utiliza la palabra harmful, que hacen más daño en el lenguaje inglés, que es que sea buen trabajo. Desde su punto de vista es algo que alienta la mediocridad. Es decir, bueno, buen trabajo. Entonces él dice, yo jamás me voy a disculpar por las maneras en las que yo busco la grandeza. Y Andrew le dice, pero no habrá un límite. ¿No será que tú puedes desalentar al siguiente grande? Y él le dice, no, porque el siguiente grande no se desalentaría. Y no sé si ustedes se fijaron, pero Andrew coincide y dice, es cierto, o sea, el siguiente grande no se desalentaría. Entonces llegan a este concierto, ¿no? Este concierto de jazz, Sí. y le dice, ¿a poco no crees que ya están listos para empezar a tocar? Le dice, ¿a poco no crees que sé que fuiste tú el que hablaste en mi contra? Y entonces cuando se refiere al público que van a empezar a tocar, Cambia la canción. O sea, le bueno, dice, vamos a tocar algo nuevo. Y Upswinging es una canción nueva. Y entonces se le baja la sangre a los pies a Andrew porque no se la sabe. Entonces, obviamente, y antes se encarga Fletcher de decirles a todos los músicos, les dice, es una gran oportunidad, porque la gente que está allá afuera, hay muchos ejecutivos, y algo que caracteriza a estas personas es que no olvidan. Si lo haces bien, te puedes convertir en una gran estrella, pero si lo haces mal, olvídate, jamás vas a tocar profesionalmente. Pero aquí incluso eso ya es venganza, porque Claro o sea, que Esa es su venganza. o sea, porque que no es hay venganza. ya, ahí no estaba buscando de que la oportunidad el drive de Andrew, de que vi algo en este chico y lo voy a sacar ahorita a la fuerza. No, o sea, esto fue completamente venganza. Sí, claro. Sí, es que- Y como que la oportunidad para destruirlo aquí en público o enfrente de estos ejecutivos. Yo creo que hay cosas durante la película que hace el maestro con propósitos bien claros, güey. Yo, por ejemplo, pienso que cuando se perdió la libreta de las partituras del otro baterista, yo pienso que fue el Yo maestro el también. que las yo tomó. también. Yo también pienso que fue él. Digo, la película nunca lo revela, pero yo también pienso que fue él. Sí, fue. porque él necesitaba también un pretexto y una oportunidad para ver si Andrew dice... Porque no lo asigna él. Andrew es el que dice, yo mero. Todas son pruebas para Andrew para ver si él es el siguiente grande, a ver si tiene lo que se le requiere. Y dice, esto es una oportunidad. O sea, porque el otro muchacho le dice, yo necesito la música, y le dice, you know this, le dice, tú lo sabes, o sea, no actúes como que si no sabes que no necesito la música, yo la necesito. Yo creo que fue una oportunidad que vio el profe para decirle, a ver, está en la banca, no puede porque ya no hay música. Y eso que, bueno, el otro baterista era su seguro. Sí. O sea, el que ya tenía. de hecho lo llamó, necesito al estable. Bueno, no, ese fue el otro maestro. Pero, bueno, el otro maestro fue el que usó la palabra estable. Pero Como que su fijo. su fijo era el otro. La diferencia es que no memorizaba nada. Todo lo leía. No, y él dice, es una memoria es una cosa de mi memoria. Yo no me la sé de memoria. Y le dice, you know this. Dice, tú lo sabes. Y el otro le dice, ahora te diagnosticas solo. Sí, sí. Entonces, y es cuando Andrew dice, yo me la sé. ¿Te la sabes de memoria? Totalmente. Sí, todas. Ok. Entonces, Andrew está pasando pruebas. Está pasando pruebas, pero al final, cuando llega esta ruptura que le cuesta el trabajo a Fletcher, entonces está en este momento, les pone una canción nueva, y obviamente Andrew no se la sabe. Y eso es lo más. Yo le estaba diciendo a uno de mis hijos, le decía, esto es el tema con el jazz. El jazz no tiene este tempo. Sí, no tiene una estructura tan clara para el oyente normal. Sí, si tú estás tocando muchos otros géneros, puedes seguir, si tú ya escuchaste el tempo y puedes tú acompañar, aunque no te sepas la melodía, la canción. El jazz no. Entonces te tienes que saber, y puedes improvisar dentro de ese marco, ¿no? Pero te tienes que saber la canción, tienes que saber el tempo. no te tienes que saber la melodía. Y Andrew no se la sabía, entonces se nota muchísimo que no se la sabe. Entonces se termina la canción, ya están los aplausos así de lástima, ¿no? Del público. Y Andrew se ve totalmente
derrotados, me imagino que está viendo su futuro, pero entonces, ¿qué es lo que lo hace regresar? Abrazar a su papá. Cuando abraza a su papá, dice no, y se regresa. Ese abrazo también es importante porque creo que muestra la naturaleza del papá, que es cobijar a su hijo, pero también llega este momento de Andrew dice, no, o sea, no puedo dejar que esto suceda, y se regresa. Y entonces, ¿ibas a decir algo? No, o sea, es como el abrazo te hace darte cuenta que si me quedo aquí, hasta aquí llego. Exactamente. O sea, pero también es una forma, el regresarse es decir, pues bien o mal, mi papá aquí va a estar, ahí espérame, que yo ahorita vengo. Entonces se regresa. Se regresa y entonces, no sé si ustedes, en esta historia, en esta anécdota que ellos cuentan varias veces del cimbal en la cabeza y no sé qué, Fletcher le dice, ¿qué hace este músico al día siguiente? ¿Se puso a llorar? Sí, esa noche lloró, pero ¿qué hizo el siguiente día? Se puso a practicar. Y de regreso a la vuelta de un año. Y él interpreta el mejor solo musical en la historia, ¿no? Y si se fijan, cuando regresa Andrew, refleja eso. Sucede lo mismo. Él empieza a tocar. Entonces le dice a los músicos, esta ya se la saben, es Caravan, acompáñenme. Y empieza a tocar y empieza a desarrollar esta melodía, y al final, cuando se supone que se debe de acabar la melodía, él toca un solo. Sí. Y es un solo legendario, donde pone en evidencia lo que quería Fletcher, porque Fletcher le decía, no sé si usted recuerda, le decía, toca más rápido, es más rápido, sí, más rápido, más rápido. Y hay dos escenas, una en donde está con uno de los cimbales y está tocando a una velocidad impresionante, rapidísimo, y después con la tarola, sí, rapidísimo, y lo lleva lo sube, primero lo baja y luego lo sube la velocidad, y era lo que quería Fletcher, y ahí empiezan a conectar el maestro y el alumno, y se empiezan a encontrar, y pienso que ambos en la escena final, en la toma final, cuando se reconocen mutuamente, se ven a los ojos, sí, y ambos sonríen, porque se dan cuenta que lograron ese momento legendario del cual iban a hablar por muchos años, porque no sabemos qué pasa después. O sea, no sabemos si Andrew se convierte en un famoso, pero ese momento legendario, ambos lo lograron. Sí, es como un viaje en el que, es como una seña en la que decir de un viaje, ya llegamos. Sí. O sea, fue el momento en el que ya sienten los dos. Sí. Para mí, ese final es algo, yo lo diría como engañoso, porque claro que ves el rechazo, o sea, como que del público, el aplauso lastimero hacia Andrew, va con su papá, regresa y empieza con este solo magnífico. Y ahí para mí es un final muy engañoso, porque a mí me atrapa, como decir, quiero que lo logre, quiero que le calle la boca al maestro, pero luego también se ve, nuevamente yo lo interpreto como que, pues entonces, ¿qué deja? O sea, como que entonces se perdona esta relación abusiva, porque se ve que el maestro se acerca, sonríe, está viendo lo que está saliendo de su producto, y aunque el otro uno dice, ay, sí, le va a callar la boca al maestro, y lo está logrando, y dice, mira, o sea, ya se vieron, ya se sonrieron, pero al final de cuentas es decir, como que diciendo, pues ya ven, o sea, como que la relación abusiva entre maestro y alumno da sus frutos. O sea, aquí está la grandeza de Andrew, pero a costa de una serie de abusos constantes de este maestro, y por eso se logra. Entonces, incluso había visto que el comentario del director, él dice, este es el final feliz más triste que pudo haber escrito. Entonces, sí, eso, porque es eso, ¿sabes? Correcto. O sea, de alguna manera un final feliz donde dices, ay, el chavo lo logra, pero a la vez triste porque dices, pues, ¿a costa de qué? O sea, por seguir buscando la aprobación de este maestro, porque eso es lo que, incluso cuando el maestro le sonríe, es donde Andrew por fin también se le ilumina la cara y él también sonríe, es decir, logré la aprobación de este hombre.
pero pues a final de cuentas va a seguir como que un círculo vicioso. Entonces, y es lo que comentaba yo hace rato, ¿no? De si ganas, si lo logras, entonces se puede pensar que está justificado, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? The end justifies the means, ¿no? El objetivo justifica los medios, y no necesariamente. No necesariamente. O sea, es difícil verlo cuando logras el resultado. Es difícil porque criticarlo cuando logras el resultado. Tienes que ser muy objetivo para darte cuenta de que por ahí no es. O sea, puedes dejar muchos muertos en el camino con tal de llegar al objetivo, y no debería ser así. Sí, yo ahí personalmente lo veo como un final feliz para el maestro y un final no feliz para el alumno. Aunque él no lo sepa. Ahí también entró a una fantasía. Entró a una fantasía. Como que se puso a la venta y bueno. Sí, porque al final el maestro, así lo veo yo, consiguió hasta cierto punto lo que buscó con un nuevo alumno. Sí. Y el alumno al final, a lo mejor, es que ahí, la verdad, a lo largo de la película no logró identificar si realmente lo de Andrew es lo que él siempre ha querido, o lo que le dice, es que lo voy a lograr porque él no me va a ganar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces ahí por eso yo lo veo como un final no tan feliz para él. Podemos elegir pensar que Andrew lo descubren y le va súper bien. Sí. Y se hace Pero también te dices, oye, pues así lo mismo le pasó a Sean Casey. Entonces dices, oye, pues quién sabe si eventualmente, igual tal vez Andrew tiene un nivel de éxito, pero quién sabe si con la presión constante de Fletcher también, quién sabe si termina suicidándose y demás. Algo que también me impresiona mucho, y ahí sí incluso, creo que lo decían incluso en mi carrera en letras españolas, ya ven, cuando él está practicando, él empieza a sangrar. Entonces están a cada rato, de repente, en varias escenas, de repente cuando él está solo, incluso mete la mano ya ensangrentada en un cubo de hielo y se pinta el agua. Hay varios otros momentos donde están tocando y los cimbales o los tambores se llenan de sangre. Incluso al final también en ese solo, por un momento pasan las gotas de sangre cayendo. Entonces, para mí, incluso, o sea, la sangre para mí significa sacrificio. O sea, totalmente sacrificio de manera visual, de manera incluso literal, porque incluso en mi carrera también decían eso, que incluso, o sea, el escribir también uno debiese de como que sangrar la mente, sangrar los dedos, porque estás plasmando toda tu energía en escribir la siguiente gran novela. Entonces, como que uno debiese de batallar, debiese de sufrir para escribir la gran novela, la gran novela siguiente. Entonces, de alguna manera, yo creo que también aquí, hablando de esa grandeza, pues también tiene que haber sacrificio, tiene que haber algo que te cueste. Sí, que fue tal vez el momento en el que bueno, en la película yo lo identifico ese momento cuando sangra, igual como el sacrificio, pero el momento en el que él se despide de su, no sé si usar esta palabra o esté bien, pero él se despide de su dignidad, que toca fondo cuando sucede todo lo del accidente. Pero ahí dice, ya no me importo yo, lo que me importa es lograr lo que tengo que lograr. Y llega un momento en donde yo creo que Andrew reconoce, porque también quiere otras cosas. Finalmente sí quería la relación con la chica, al final la vuelve a buscar, pero definitivamente su objetivo principal era ser uno de los grandes. Sí. Entonces, también no sé si notaron, la película presenta dos colores muy importantes, muy principales, que es el verde y el amarillo. El verde se suele presentar cuando Andrew está solo, cuando está en soledad, entonces como digamos cuando no hay música presente en su vida, y las partes amarillas es cuando están en la música en la escuela, por ejemplo con Fletcher, o cuando están en alguna de las interpretaciones. Y eso se puede como que simbolizar como fuego, el fuego de que de repente empieza
todo tranquilo, el fuego interior, digamos, de los músicos, incluso el fuego del mismo Fletcher, pero cuando las escenas cambian de tono amarillo, se intensifica el color amarillo cuando Fletcher se enoja, como que decir, aquí está la llama, y de repente, ¡pum!, está la llamarada. Entonces también como que para mostrar visualmente no sé si la palabra, o sea, como que lo caliente de la música, o sea, que es tan impulsiva, tan en ese momento así como que se está aprendiendo el maestro y está gritándoles a los estudiantes, incluso el tono amarillo cambia a un poco más intenso y luego se vuelve a bajar el tono amarillo cuando termina de regañar. Que incluso yo pienso que hablando de esos colores y todo eso, pienso que ayuda mucho a ponerte en el lugar del alumno, el hecho de que incluso el salón donde practican luce muy acogedor. Uh-huh. O sea, es madera, o sea, te sientes cómodo y te pones en el lugar del alumno. Entonces cuando le empieza a gritar, a cachetear, te impacta un poco más, porque la película te lleva a un lugar, visualmente estás en un lugar de confort. Uh-huh. Cuando empieza el ensayo. Sí. Entonces es como una forma en la que te muestran cómo al mismo tiempo el maestro los ablanda y luego cachetadón. Sí. Sí. Pues bueno, podríamos hablar mucho de esta película, donde vimos que hay muchas facetas de los elementos que llevan a un líder a sacar lo mejor de otras personas. No siempre estos métodos son los mejores. Pero bueno, esta película, para los que no la han visto, te muestra algunos de ellos y ya tendrán la oportunidad de juzgarlo y compararlo con lo que nosotros aquí platicamos. Pues bueno, Time, esta es la despedida de este capítulo. Y Jorge. Muchísimas gracias, gracias por venir a platicar de Whiplash. Y pues sí, esta película claramente nos deja esta pregunta ética o moral de qué podríamos hacer con un liderazgo que lastima a las personas, pero se obtienen los resultados. Así es. Entonces, Sí. La pregunta es para ustedes oyentes, ¿qué opinan de esta película? Y nuevamente muchas gracias, Jorge. Disfruten la película, está muy buena, la música está maravillosa y da para mucha conversación. Sí. Exactamente. Bueno. Entonces los esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Cinema Pop Chats. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.